capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 en adelante. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, en los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía: están llenos de mosto. Lo que hemos leído nosotros es el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia del Señor. Así nació. Nosotros habíamos hablado algunas cosas acerca de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que Él tenía muchas cosas que decirle a ellos, pero no la podían sobrellevar. Necesitaban el Espíritu Santo. Lo que poníamos de énfasis como asombro era de que ellos habían estado 3 años con el Señor. 3 años, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana, a la mañana, a la tarde, a la noche, por 3 años. No una hora cada tanto, no un domingo cada tanto, no cuando se acordaban. 3 años recibiendo del Señor, recibiendo su enseñanza. Y Él le dijo: miren, yo tengo muchas cosas más que decirle a ustedes, pero todavía ustedes no la pueden sobrellevar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, mirando o oyendo de lejos esto: si esto no pueden llevar eso que el Señor le va a decir, ¿cuánto más nosotros que cada tanto nos acercamos al Señor?
Si nosotros lo hubiéramos escuchado de lejos, hubiéramos dicho, mamá mía, yo estoy perdido entonces. Si estos no pueden llevar, que por 3 años estuvieron comiendo y bebiendo de la boca del Señor, entonces yo estoy frito. Pero se trataba de esto, de recibir el Espíritu Santo, mas recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos de estas cosas. Y Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, nosotros conocemos algunas características de Lucas, que no fue una persona que se le dio por escribir solamente lo que veía por encima, sino que es el que más detalles pone en su relato, detalles que otros evangelios no lo tienen. Y por eso leímos en el primer tratado, que es el Evangelio que había escrito, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Y ahora él narraba esto, el inicio de la iglesia. Cómo la iglesia se inicia, cómo nace la iglesia del Señor, que nosotros también tenemos que saber. Por eso es que el Señor nos quiere enseñar acerca de esto, cómo nace la iglesia. Y cómo el Señor le dice que se queden allí en Jerusalén, que se queden en el aposento alto, donde lo iban a recibir. Lo que nosotros podemos apuntar de que le obedecieron, se juntaron allí como 120 personas esperando. Como ayer nos decía el Señor, de estar convencido, persuadido, le creyeron y estaban persuadidos, no sabían cómo iba a venir. Si iba a golpear la puerta, si iba a aparecer algo, iba a aparecer una sombra, iba a suceder como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que iba a bajar una paloma. Ellos no sabían, pero obedeciendo, quedaron ahí en Jerusalén. 120 personas. Así fue el inicio de la iglesia. Aún estaba la mamá de nuestro Señor Jesucristo, la madre terrenal, también esperando el Espíritu Santo, dándonos a entender unas cuantas cosas a nosotros, amén, acerca de esto. Y estaban orando, estaban unánimes, no sé cuántos días, si podemos decir, después de la Pascua, se le apareció a 40 días estuvo apareciéndole el Señor, y ellos esperaron 10 días más. Pascua, o sea, Pentecostés quiere decir 50 días, y después de la Pascua estuvieron esperando ellos allí, y vino, dice, como un estruendo. Y hay algunas cosas que yo le quiero apuntar en este día. En el capítulo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, pero no era un viento recio. Era como un viento recio que soplaba, pero no era un viento recio, el cual llenó toda la casa donde está. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero no eran lenguas de fuego. Lo que representa el fuego, si por ahí nosotros queremos separarlo cuando leemos la Escritura, representa lo que es la ira de Dios sobre el pecado. Y hay muchos pasajes donde hablan acerca del fuego que prueba, o sea, las cosas probadas por fuego, como pruebas, como dificultades, habla como dificultades. El fuego lo probará. Y esto no quiere decir que sea el Espíritu Santo, como algunos por ahí, algunas alabanzas a veces, fuego, que no, el fuego del Sinaí era para recibir, espantaba a las personas, y después dice que el fuego va a probar la obra, que iba a probar, dice, si la obra resiste, dice, es aprobada por Dios, pero esas son las dificultades, no habla del Espíritu Santo. Cuando habla la Escritura del Espíritu Santo, habla del agua, amén.
En el último y gran día de la fiesta, dijo nuestro Señor Jesucristo, alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida, no fuego por sus venas. Amén. Bueno, después tenemos otros pasajes donde habla de la purificación del agua por la palabra. Amén. Esto es para echar por tierra algunas cosas que por ahí se cantan, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. En materia de estudio nosotros después podemos decir, si alguno encuentra uno o más versículos, no sé, creo que le tendríamos que dar un premio de que hablen de que el fuego, de que el Espíritu Santo es fuego. La Escritura no dice eso. Siempre habló de ira, como cuando el Señor condenó a Sodoma y Gomorra, cayó fuego sobre ellos y no cayó Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Cuando Abraham dice que se dormía, Abraham había abierto los animales, así como le había dicho Dios, y se dormía, dice, y después pasó por ahí como un fuego que quemaba. Y cuando se trata de holocausto también habla del fuego que quema, amén. Y no habla del Espíritu Santo. Bueno, esto para ver que no era fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hay un estudio muy precioso acerca de esto, que cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a buscar las referencias bíblicas acerca de por qué hablaban en otras lenguas, dice hablaban en otros idiomas. Y el contexto bíblico prácticamente nos da la respuesta, donde había muchas personas de diferentes países y que venían a Jerusalén. Nosotros nos podríamos hacer un cuadro tremendo de esto, porque había personas, no como nosotros que 5 minutos y estamos en la iglesia, había personas que venían de otros países a esta fiesta, a la fiesta de Pentecostés, primero a la fiesta de la Pascua, porque era todo un momento festivo, lo de la Pascua. Después estaban las primicias, que era el tiempo de siega, festejaban los tiempos de siega, y por eso que se unía con Pentecostés, después de 50 días, ellos festejaban hasta la salida de Egipto, la siega, la prosperidad en el Señor, y todas esas cosas se unían en fiestas particulares del pueblo judío. Amén. Por eso estaban ahí en un sitio, en un lugar donde había muchísimas personas. Y Dios eligió ese momento donde había muchísimas personas, y eligió enviar su Espíritu después de 50 días. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y al tercer día ellos tenían la fiesta de las primeras gavillas. Por eso nuestro Señor Jesucristo es la primicia, dice. Amén. Cristo es el primer fruto. Amén. Luego dice, los que son de Cristo. Y vemos nosotros en los evangelios donde se parten las piedras, los sepulcros se abren, y dice que llevó cautiva la cautividad. Y muchos de los que estaban en los sepulcros fueron hasta a visitar a su pariente en ese día. Luego el Señor se los llevó con. Amén. Por eso dice, Cristo y las primicias fueron los que al tercer día resucitaron. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo dice, y luego nosotros, luego nosotros, amén. Entonces vemos, dice, y estaban atónitos. ¿Por qué? Porque les oían hablar en otros idiomas. Esto en un tiempo fue una locura, más los pentecostales hicimos un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo, nosotros decíamos, el bautismo del Espíritu Santo era hablar en lengua, porque veíamos este acontecimiento. O sea que tratábamos por todos los medios buscar aún en Dios para hablar en otras lenguas. Y esto sucedió en esta oportunidad para que Dios les llamara la atención a los que estaban allí, llamara la atención, y no solamente eso, sino ver cómo su espíritu se comunicaba con esas personas, porque le oían hablar, dice, las maravillas de Dios, no cualquier cosa, no bla bla, las maravillas de Dios, dice, en sus propios idiomas. Amén.
Luego cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios hablándole y explicándole que los corintios le dijeron, bueno, acerca del hablar en lengua que ustedes me han pedido, porque ellos tenían los mismos inconvenientes que nosotros. Hacían preguntas y el apóstol Pablo le contestaba, que eso espero yo el día jueves. Acerca de la resurrección de los muertos, como ustedes me preguntaron, él también le respondió a los corintios porque tenían estas preguntas. Y acerca del hablar en lengua, acerca de las lenguas, también le preguntaron. Y entonces el apóstol Pablo les explicó que eso eran idiomas. Por eso, si hay un extranjero y alguien se levanta a hablar en lenguas para explicarle, entonces no va a decir que ustedes están locos, pero si entra alguien y no sabe lo que están diciendo, entonces los tratará de locos. Amén. Pero siempre que se hable en otra lengua, dice, tiene que haber un intérprete. Pero siempre le está hablando acerca de idiomas. Siempre. Amén. No era eso lo que me iba a detener a explicar, pero bueno, vemos nosotros. El apóstol Pedro le dice en el verso 14, directamente al verso 14, bueno, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que está aconteciendo. Bueno, todos escuchaban hablar en otro idioma, lo que eran de otros países lo entendían, pero eran galileos. Es como decir, todos somos de acá de Gualeguay, ninguno sabe nada acerca de alemán, ni de portugués, ni de francés, y de repente alguien comienza a hablar francés, alemán, inglés, y hay otras personas, ingleses, alemanes, franceses, y están oyendo y dicen, pero Gualeguay, ¿esto cómo es que están hablando en nuestra idioma? Y no están diciendo cualquier cosa, están hablando las maravillas de Dios. Nos están comunicando lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo. Pero había allí unas personas, como siempre va a haber en todo lugar, que dicen, ¿qué es lo que está ocurriendo? No, están todos borrachos. Porque están aquellos que no entienden nada, pero tienen una opinión para decir. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces ahí se para Pedro allí. Nosotros lo vemos al que negó, al temeroso, al que se escondió, al que blasfemó, al que le negó, se levantó delante de todos. No era cualquier cosa, era 50 días habían pasado que habían matado a nuestro Señor Jesucristo. No era fácil esto. La audiencia no era de personas que recién congregaban, esto eran personas totalmente religiosas. La religión que ellos tenían no era superficial, porque venían de 3 meses algunos de camino para llegar a Jerusalén en esta fiesta, o sea que eran personas totalmente dedicadas al Señor, totalmente dedicadas a las Escrituras. No era una audiencia fácil. Y se levantó el apóstol Pedro para explicar esto, que lo que estaba aconteciendo no era que estas personas estaban borrachas porque eran las 9 de la mañana. Entonces le dice a habitantes de Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Verso 15, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Amén. Esto es lo que estaba aconteciendo. Por eso era el nacimiento de la iglesia. Allí había 120 personas que recibieron el Espíritu Santo. La pregunta por ahí es, ¿y antes qué pasaba? Antes las personas no recibían el Espíritu Santo. No encontramos nosotros escritura donde dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. No dice la Escritura que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les comunicaba las cosas que iban a acontecer. Eso dicen las Escrituras, pero el Espíritu los dejaba. Primero venía el Espíritu sobre los profetas, ellos profetizaban de parte del Señor, luego el Espíritu los dejaba. Por eso sucedió lo que sucedió allí con Elías.
Elías, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, hizo lo que hizo, se encendió en ira contra los profetas de Baal, mató a muchísimos de ellos, y luego cuando eso pasó, él salió corriendo porque una mujer lo amenazó. Vemos nosotros las fortalezas que le venían y las debilidades que después tenían. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, hay cosas que yo le tengo que decir a ustedes, pero todavía no las pueden sobrellevar. Vemos lo que sucedió con Pedro, estando sin la dirección del Espíritu Santo, sin ser lleno del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, y después vemos a un Pedro que se levanta aquí en medio de este acontecimiento, se levanta allí sin miedo a nada a explicar las Escrituras. Porque el Señor le dijo, recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el verso 17 dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y un poquito de eso también quiero hablar acerca de lo que significa para nosotros los postreros días. Porque nosotros por ahí no tenemos temor a nada, no tenemos miedo a nada, nosotros vivimos nuestros días, vivimos nuestros años, vivimos nuestra hora del día, no tenemos temor a nada. Porque desconocemos muchísimo las Escrituras. Los postreros días comenzaron aquí, en Pentecostés, aquí a poquito de que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Por eso dicen, los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo? En Pentecostés. Ahí empezaron los postreros días. Quiero señalarle otro pasaje para que también lo anotemos en Hechos capítulo 1, verso 1. En el capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo empezó a hablar por el Hijo? En los postreros días, en estos postreros días. ¿Cuándo empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo? Después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto y luego salió y empezó a predicar. Amén. Nosotros decimos, viene el último tiempo, va a venir un tiempo, en este tiempo ya se decía, en los postreros días, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo. ¿Hace cuánto se viene predicando la Escritura? 20 siglos. Otro pasaje, creo allí en Timoteo, un pasaje que siempre lo utilizamos, segunda de Timoteo en el capítulo 3, donde dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué venimos apuntando? Los postreros días. Nosotros lo leemos y nosotros decimos, falta mucho. Por eso vivimos nuestro día, vivimos nuestros meses, nuestros años, nuestras horas. A ver, no es que tenemos que estar en ansiosa inquietud, pero sí, dijo nuestro Señor Jesucristo, velando. Nadie puede velar sobre algo si no entiende, si no sabe. Por eso dice, si supiera el padre de familia a qué hora, entonces velaría. El problema es que si yo no sé, si yo no entiendo, si yo no soy advertido de algo y yo no soy convencido de eso, a mí me da lo mismo cualquier día, cualquier hora, me da lo mismo sábado, domingo, me da lo mismo estar en la iglesia que fuera de la iglesia, que leer, que no leer, que oír, que no oír, que hablar, que no hablar, me da exactamente lo mismo, porque no estoy persuadido, no estoy advertido, no vivo expectante por esto. Pero ya en este tiempo, dijeron, en los postreros días, tiempos peligrosos. Yo en un primer momento, cuando yo leía este pasaje, yo creía que estaba hablando de las personas de ahí afuera, porque nuestro Señor Jesucristo había dicho que la maldad de los hombres se iba a multiplicar. Yo digo, bueno, la maldad se va a multiplicar, los hombres de allí afuera, pero está hablando de la iglesia. Es tremendo esto. No es la predicación de esta noche, pero dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Yo digo, esto no puede ser que estén dentro de la iglesia.
Pero cuando le habla a los hombres de Éfeso, que los reúne a todos, a los ancianos, le dice, de vosotros mismos se levantarán. Nosotros quedaríamos mirándolo al apóstol como ustedes me están mirando a mí. Y de vosotros mismos se levantarán. Entonces, ¿seré yo? Dijo, estaban sentados, yo le repetía eso a mi esposa. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y de vosotros mismos se levantarán. ¿Qué cosa? Hombres perversos, que no tendrán compasión del rebaño, lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. Es increíble, no puede ser. Eso sucedió y eso sigue sucediendo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vengan a la iglesia, hermanos, vengan a recibir de lo bueno, vengan a recibir su palabra. Vamos a orar los unos por los otros, ore por su familia. No quiero, lo voy a dejar para otro. ¿Aborrecedores de qué? De lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, y ese es el versículo que se puede estudiar. Anótelo, y ese es el versículo, porque está hablando de la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia religiosa, apariencia de creyente, pero lo negarán. Estúdielo. Para no perder tiempo, yo tenía para leer en otras versiones, pero léalo. Para ser advertido, decimos nosotros, pero yo no soy esa persona. Bueno, yo no soy esa persona, yo soy la otra, la que quiere, la que ama y la que quiere seguir amando. Bueno, somos aquellos que vamos teniendo libertad para seguir creciendo y alumbrando. Amén. Somos los otros. No los que tienen apariencia de piedad, nosotros somos los verdaderos, lo que el Señor ha sellado con su Santo Espíritu. Amén. Bueno, la iglesia nació con 120 personas que fueron selladas con el Espíritu Santo. Personas que habían oído la palabra del Señor. Habían oído, habían creído, habían visto y esperaron hasta que el Espíritu Santo vino y los selló. Y en ese inicio de la iglesia nosotros vemos cómo se inicia y cómo son los que pertenecen a la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Porque en la palabra del Señor tenemos, fueron añadidos y se añadieron, que luego lo vamos a ver. Amén. Aquellos que siguen por ahí lo escriben, tenemos tiempo. En el capítulo 3 de Efesios, habíamos leído y lo repasamos ahora, Efesios capítulo 3, el verso 11. Vamos a leer muchos versículos, si es posible, no se me deprima, si es posible, pero para provecho. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito no es que a Dios se le ocurrió a mitad de camino, es un propósito eterno. Amén. Antes de la fundación del mundo, el Cordero estuvo preparado antes de la fundación del mundo. Por eso es que decimos que Dios no tiene un plan B. Dios siempre tuvo un plan, un propósito. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En Él también habiendo oído la palabra. Nosotros también, así como ellos, hemos oído la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, la promesa que Dios hizo prácticamente a la humanidad, de que iba a enviar un Redentor, iba a venir alguien a buscar lo que se había perdido, iba a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por intermedio de qué?
Por intermedio de la predicación del Evangelio. Amén. Creo que nuestro hermano Pablo ayer decía que la fe era por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que oír palabra de Dios, porque la fe es por el oír. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿cómo creerán si no oyen? Por eso en nuestro hogar, en nuestra familia, no sé, nuestros nietos de alguna manera tienen que oír. Nuestros hijos de alguna manera tienen que oír. Si la fe es por el oír, tienen que oír palabra de Dios. Es increíble como las personas de la casa de los vecinos se escucha cualquier música y malas palabras todo el día. El televisor, los celulares, todo el día contaminando eso. Pero nosotros sabemos como creyentes que la fe no es oír cualquier cosa. La fe no se transmite o se forma por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. Hoy nosotros como creyentes, como iglesia decimos, bueno, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y juicio. ¿Cómo? A través de la palabra. Hoy el pastor Raúl le decía a ustedes, gritaba diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. No, dice, a los que oyeron y creyeron, los ha sellado con el Espíritu Santo. Lo mismo que allí en Pentecostés. Amén. Los que habían creído estaban reunidos. Los que habían creído estaban esperando. Cantamos hace un rato cuando nos sentamos de que estábamos esperando la venida del Señor. ¿Quiénes? Amén. Los que estamos aquí. No sé cómo esperarán otros la venida del Señor. No sé cómo pueden estar esperando otros la venida del Señor. Pero nosotros estamos esperando de esta manera. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pues nuestro Señor le dio una orden y ellos estuvieron esperando ahí en el aposento alto, hasta que vino. Amén. El inicio, como 120 personas, selladas con el Espíritu Santo, para predicar su palabra, para ser enviados, para predicarles a otros, para que otros también reciban el Espíritu Santo. En la antigüedad, cuando ellos tenían que presentarse delante del Señor y hacían un sacrificio, el pecado no era quitado, sino era removido o cubierto. Por eso que presentaban sacrificio. Pero el pecado no le era quitado. Por eso que el Espíritu Santo no podía morar en ellos. No podía morar en una persona, no podía morar en un hombre, en una mujer. No podían ser templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado no se le quitaba. Pero cuando vino Cristo, Juan dijo, este es el Cordero que quita el pecado. Amén. ¿Para qué? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre nos limpió, nos lavó, quitó el pecado. Entonces Dios envió a nuestros corazones su Santo Espíritu para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto antes no podía ser. Antes perdonaba, Dios perdonaba por intermedio de los sacrificios, le dio los sacrificios, pero el pecado no era quitado, era cubierto, por eso era la expiación. Después búsquelo, lo anota, después lo estudiamos. Todo esto nosotros lo repasamos el día jueves. Yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, yo no tengo tiempo, yo llegaré 9:15, 10:30, no sé, lo pasamos para las 12 y van de 12 a 2. Nosotros necesitamos aprender las Escrituras. ¿De qué me sirve esto? Dios después le va a decir de qué le sirve esto. Nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora. Hay gente que no sabe ni siquiera por qué pertenece a la iglesia, ni siquiera qué es la iglesia. Por eso todavía no pone su firma como diciendo, yo pertenezco a la iglesia. Por eso se trataba, el perdón en el Antiguo Testamento era ofrecer un sacrificio, pero la expiación era cubrir el pecado, cubrirlo o removerlo. Amén. Por eso el Salmo 32 de David, donde dice, bienaventurado el varón que le es cubierto su pecado. Amén. En Hebreo capítulo 9, sin embargo, en Hebreo capítulo 9, lo que ha sucedido para que el Espíritu Santo viniera
sobre nuestra vida fue diferente. Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. No fuimos sellados como un adelanto nos dio hasta la posesión de nuestra herencia completa que está en los cielos. Amén. Esto fue un adelanto, lo que Dios hizo es un adelanto. Es como una alianza, un adelanto, un compromiso. Dios se compromete a darnos la totalidad cuando lleguemos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero ya tenemos cuenta, nos ha acreditado algo. Bendito sea el nombre del Señor. No estaríamos acá y no estaríamos entendiendo nada. A los que no eran sus discípulos le dijo, ustedes saben por qué no me pueden entender, porque no sois. Pero a los suyos le dijo, como hoy decía el pastor, cito al pastor Raúl, porque decía, las ovejas hacen caso, las ovejas siguen al pastor, no hace falta arriarla, dice, no hace falta arriarla, las cabras, dice, hay que arriarla. Pero a las ovejas no hay que decirle, tenés que congregar, tenés que levantar las manos, tenés que alabar en nombre del Señor. Eso es a las cabritas, a las cabras monteses, pero las ovejas no, las ovejas hacen caso. Amén. Yo conozco mis ovejas, dijo él. ¿Por qué? Porque me siguen. Amén. Gloria a Dios. Cristo, la Pascua, donde estaban todos los judíos allí, eran los días de la Pascua cuando fue sacrificado. A los 3 días resucitó, que fueron las primicias, y 50 días más cuando llegó el Espíritu Santo, era Pentecostés. El Pentecostés se asocia a la fiesta de las mieses, una celebración que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua. Esto los judíos lo sabían perfectamente. 7 semanas después de la Pascua seguía el festejo. Por eso que vino el Espíritu Santo y fue el inicio, el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué se apunta a esto? ¿Por qué no está enseñando esto? Porque no eran romanos, no era la iglesia de Roma. Vieron que por ahí nosotros queremos explicar por ahí a alguien con buenas intenciones, nos pregunta por qué la iglesia, la capital de la iglesia o el monumento a la cristiandad está allá en Roma. Y vemos que el nacimiento de la iglesia fue en Jerusalén. La iglesia no nace en Roma. No fueron romanos los que recibieron allí el Espíritu Santo. No dijeron, ¿no son galileos esto? Eso es para que nosotros podamos explicar. Amén. Los cristianos festejamos Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Pentecostés nació la iglesia del Señor, la iglesia gentil. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3, donde hablamos del bautismo, que todos tenían que ser bautizados en un mismo cuerpo, todos, sean judíos, griegos, todos en un mismo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es lo que decía Hernán, hermanos, somos un cuerpo, somos una sola iglesia, somos hermanos. Amén. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Esto ocurrió allí en Pentecostés. Fue el inicio de la iglesia. Por eso podemos asegurar nosotros, la iglesia en Roma, la iglesia no es apostólica romana, si bien es universal. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está en todos lados. Amén.
Bueno, así nació la iglesia. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es lo que estamos mirando. Y estas son las preguntas de clase que podemos dar en la clase. En Jerusalén, ¿por qué? La ciudad del gran rey. Jerusalén era la ciudad del gran rey. ¿Tiene un porqué esto? Sí. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Tiene un porqué por el reino de Dios. Desde la salida de Egipto, y esto para hacer memoria, pero bueno, desde la salida de Egipto hasta que Nabucodonosor, o sea, Babilonia, sitió la ciudad y la conquistó, hubo un reinado de Dios sobre ellos. Ahí terminó prácticamente el reinado de Dios sobre ellos, porque Nabucodonosor lo que hizo fue destruir el templo y aún la casa de David, y todo quedó en ruinas. Luego sucedieron acontecimientos que son históricos, pero nosotros también lo tendríamos que tener en cuenta, que alguna vez podemos estudiarlo. En Primera de Reyes, capítulo 8, donde esto sí es importante porque Dios le dice que iba a poner su nombre. Primera de Reyes, tengamos en cuenta que es la ciudad del gran rey. En Primera de Reyes 8, 16, 17, hay pasajes que no lo había anotado ni siquiera. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las ciudades de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. ¿Lo está leyendo? Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y esto estaba en la ciudad de David, lo que llamaban la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Amén. Que era, Jerusalén quiere decir la ciudad del gran rey. ¿Por qué? Porque Dios era el que reinaba. Amén. ¿Por qué se llamaba reino de Dios? Porque Dios era el rey. Porque Dios era el rey de esa nación. Dios era el rey de esa nación y Dios era el que le había dado las leyes. Y Dios era el que gobernaba. Amén. Por eso es que se llamaba reino de Dios. El reino de Dios comenzó con una familia. Comenzó como si fuera una familia. Por eso lo que entró en Egipto fueron 75 personas. Salieron más de 2 millones de personas de la tierra de Egipto. Una nación salió. Entró una familia. Salió una nación. Donde Dios era el rey, el soberano, donde Dios gobernaba, donde si ellos tenían que pedir un consejo iban a Dios, donde nadie se movía si Dios no se movía. Amén. Eso lo perdió Israel. Nosotros lo vimos en la historia quedó registrado. Ellos dijeron, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel se puso a llorar. Pero Dios le dijo a Samuel, mirá, no llores porque no te desecharon a ti, sino a mí. Lo desecharon a Dios como rey, como soberano, como alguien que los guiaba, como alguien que les daba las leyes, les aconsejaba. Pero lo desecharon. Amén. Jerusalén fue convertida en ruinas. Su templo fue derribado. Por eso que cuando eso terminó, nuestro Señor Jesucristo dijo que eso y no iba a quedar piedra sobre piedra. Por eso que nosotros tenemos que valorar como iglesia que hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vemos, hoy miramos en la historia y miramos hacia Israel y vemos Jerusalén devastada. Nosotros vemos solamente un muro de los lamentos. Allí no hay más sacrificio, allí no hay más adoración en el templo, pero hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nosotros vemos que algo fue derribado, pero algo fue levantado en Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Amén. Así nació la iglesia. En Jerusalén, la ciudad del gran rey. La iglesia no nació en Roma.
Un pasaje para recordar nomás en San Juan, en el capítulo 14, 15, lo hemos leído hace muy poquito. Todo lo que quede en el aire, ustedes me lo van a preguntar el día jueves. Si no, me lo mandan por correo. Donde 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, no de vez en cuando, para siempre. Esta es la seguridad del creyente. Hablando de convicción, ¿quién lo prometió? ¿Quién lo dio? Nuestro Señor. ¿Nosotros hemos creído? Amén. Para todo aquel que cree. Amén. Para todo aquello que hemos creído. Por eso decimos por fe, porque le hemos creído a Dios. Y amén. No hay misterio en esto. Le hemos creído a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Donde el apóstol Pablo le explica a los corintios y le dice esta afirmación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Esto es lo que no pudo recibir el pueblo de Israel. Pero la iglesia sí. Amén. La iglesia del Señor sí. Habíamos leído también en San Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, hablando de la adoración. Capítulo 4, verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo que se iba a terminar? ¿Cómo que no le iban a poder adorar? Y cuando nombró Jerusalén, creo que se le habrán abierto los ojos grandote. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice, viene la hora y ahora es cuando. Quiere que dio paso a otra cosa. ¿Cómo que no iban a adorar? ¿Dónde le iban a adorar? La iglesia es el templo. Amén. Nosotros en particular. Y la iglesia es un templo edificado para el Señor. Volvemos al punto, ¿no es cierto?, donde dice los que habían recibido su palabra. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquí también nos podemos detener un poquito. He recibido muchas preguntas acerca de el nuevo nacimiento y acerca de la salvación. Podemos seguir poniendo como ejemplo cuando una mujer queda embarazada, para tener un ejemplo. No es de un día para otro que siente los síntomas, y ni siquiera ella sabe, pero luego vienen los síntomas. Así es todo aquel que recibe la palabra de Dios, y no porque reciba la palabra de Dios, ya nació. Por eso es un proceso. Ahora, es un proceso, es una espera, pero nosotros sabemos que hay síntomas. Amén. Cuando uno nace, yo le di el otro ejemplo diciendo, no puede haber un niño que nace y no pida que comer. Eso es imposible, pero eso es para que nosotros nos demos cuenta. No es que nos vamos a estar mirando unos a otros, pero sí ayudándonos unos a otros para esto. Y hablándonos la palabra de Dios. Por eso dice, hablad entre vosotros la palabra de Dios. Amén. Porque es la única manera que uno puede ser engendrado por la palabra de Dios, si todavía no fue. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso dice, los que oyeron la palabra. Así que los que la recibieron, oyeron y recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron en aquel día. ¿Cuánto? 3,000 personas. ¿Cómo dice que se añadieron? Sí, a los que estaban. ¿Y quiénes estaban? Los 120. Amén. Y fueron bautizados. Quiere decir que recibieron la palabra, los apóstoles se dieron cuenta que habían nacido de nuevo, porque esto era lo que ellos
sabían y nosotros no sabemos. Nosotros creemos que la persona se tiene que bautizar para nacer de nuevo. Sin embargo, las Escrituras dicen que nosotros nacemos por la palabra. Amén. Y que el bautismo, dice, es una proclama de haber muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Él. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era la iglesia. Se añadieron, sabían lo que era la iglesia y se añadieron ese día. Después en otra escritura decimos que Dios añadía cada día a aquellos que iban a ser salvos. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el pueblo del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la iglesia, habla de ella y no de ellas. Y esto está en Efesios. Muchas veces leído por nosotros, no es de asombro, pero nosotros lo leemos para verificar y confirmar esto y para gozarnos en la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice a las iglesias, sino a la iglesia. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces vemos que la iglesia no es un lugar, sino que es un pueblo, una familia, como decía nuestro hermano. El cuerpo de Cristo, una familia, la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho sus hijos. Fuimos engendrados por la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es importante lo del nombre también, porque nuestro Dios, cuando hizo hacer su casa que David quería y encontrar una ciudad, también dice que Dios puso su nombre ahí. Amén. Y hoy en día nosotros dice, los que creen en su nombre, esto tiene una importancia y quizás lo vamos a dejar, no vamos a hacer tiempo para eso, pero nosotros estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Rey de la iglesia. Nosotros decimos que Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Porque en este reino que es la iglesia, Él es el Rey. Así como Dios en la antigüedad, el Israel de Dios, era su reino. Pero Dios dejó de reinar a su pueblo Israel. Lo desecharon. Pero nosotros hoy pertenecemos a un reino inconmovible. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué decimos? Nosotros fuimos sellados, nosotros pertenecemos a la iglesia. ¿Para qué? Para obedecer a nuestro Rey. Para estar en totalmente acuerdo con nuestro Rey. Para que Él reine sobre nosotros. No queremos otro Rey. Por eso la iglesia no es un lugar, es un pueblo, es una familia. Por eso empezamos a notar quiénes pertenecen a la iglesia. Los selló con su Espíritu Santo, los bautizó en su cuerpo por un solo Espíritu. Nos metió a todos en un solo cuerpo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una nación tiene un rey. Israel era el reino de Dios. Ya no lo es más. Ahora es un parlamento gobernado por hombres. Israel. Mire, después de Babilonia, después que Nabucodonosor hizo un desastre, vinieron los persas, los que gobernaron después en Jerusalén. Después de los persas vinieron los griegos, gobernaron también en Jerusalén. Luego los romanos, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, estaban los romanos allí gobernando Jerusalén, gobernando Israel, ¿o no? Pilato, Herodes, amén. Estaba Roma. Después vinieron los turcos. Los turcos invadieron después y destituyeron, derribaron a Roma. Después vinieron los ingleses. Todo eso se encuentra en la historia. En la historia, Jerusalén siempre sitiada.
Allí donde dice que es la ciudad del gran rey. Por eso hoy la iglesia es la familia del gran rey. Amén. Es el pueblo del gran rey. Es el reino del gran rey. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre, hermano, en el Calvario para comprarnos nuevamente para Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no nos levantamos diciendo, queremos otro que reine. No, nosotros tenemos un rey y hemos venido aquí para honrar, para glorificar su nombre. Por eso cuanto más nuestros ojos se abran, sean alumbrados con esta palabra, nosotros vamos a saber por qué nos reunimos, para qué venimos, a quién venimos a adorar, por qué causa y qué es lo que nos tiene que llevar hacia Él. Amén. Por eso la Escritura dice, los que son guiados por su Santo Espíritu, a quienes Él escogió para producir el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A quiénes? ¿A quiénes los puede llevar? ¿A quienes no contristan el Espíritu Santo y los puede llevar? Para que sean testigos de lo que Él ha hecho. Amén. El apóstol Pablo dijo que el reino del Señor no era comida ni bebida. Esto lo dijo en Romanos capítulo 14, verso 17. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Diciendo, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por nuestra justicia? No, por la justicia de nuestro Rey. Amén. Por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos bajo su gobierno, el de Cristo, y su justicia. Amén. Hechos capítulo 15. Yo sé que por ahí muchos de nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, pero tenemos que acostumbrarnos a leer la Escritura, a poder retener, a asociarnos con esto y a ver lo importante que es muchos de estos puntos. Hechos 15, verso 13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. ¿Ves que es importante ver el nombre? Dice, un pueblo para su nombre. Desde Pentecostés, Dios lo que está haciendo es sacando personas del mundo y trayéndolos para formar un pueblo celoso de buena obra, gobernado por su nombre. Amén. Nosotros decimos, como pueblo de Dios, como iglesia, que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros estábamos haciendo este templo, lo que nosotros habíamos proclamado acá es que, Señor, te ruego por favor que pongas tu nombre aquí en este lugar, para que sea su gobierno. Amén. Amén, hermano. Simón ha contado, dice, cómo Dios visitó por primera vez, que esto es lo que Dios hace a través de su palabra, visita a los hombres, visita a las personas a través de su palabra para llamarlos, para sacarlos. Por eso es que nosotros no somos las personas que están calladas, las personas que quieren pasar inadvertidas. No podemos ser así de esa manera. Personas que pasan entre la multitud para que nadie sepa quiénes somos. No puede ser así. No podemos vivir así de esa manera. Porque somos las personas que pueden hacerle un bien a otra, mostrando quiénes somos, mostrando por qué nos congregamos, mostrando qué sacamos cuando nosotros venimos acá. ¿Qué es lo que nos llevamos cuando nosotros venimos acá? ¿Qué es lo que pedimos? Porque nosotros, hay personas que nos escriben diciendo, vos que estás más cerca de Dios, te pido por favor, te pido por esta... ¿Por qué ellos conocen que estamos más cerca de Dios? Porque Dios nos acercó a Él. Nos ha sellado con su Espíritu Santo para que entremos confiadamente al trono de su gracia para esperar el oportuno socorro. Somos personas que pueden clamar directamente en la presencia de Dios, porque no somos cualquier cosa. Él nos ha sellado, nos puso su nombre
como poniendo su apellido en cada uno de nosotros. Somos sus hijos, sellados con su Espíritu Santo. La iglesia del Señor nació en Pentecostés, no en Roma, no en Italia, allí en Jerusalén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El verso 15 dice, en esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Después de esto, si nosotros decimos, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con Israel? Dice, después de esto, dice la Escritura, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Después de esto, después que Dios está edificando su iglesia, después que se levante su pueblo y entre el último gentil, son días. Nosotros decimos, bueno, el día del Señor, los días, cuando lleguen aquellos días, estamos en esos días. En los postreros tiempos enviaré mi espíritu. Eso ocurrió allí nomás, en los primeros 40 años de esta era cristiana. Han pasado más de 20 siglos, hermanos amados. Estamos en los postreros tiempos. Estamos en los días del Señor. Después de esto, nosotros decimos, ¿cuánto falta? Vivimos los días como si no acontece absolutamente nada. En el capítulo 6 de Génesis, cuando haya que Noé haya gracia delante de Dios, le dice que iba a raer toda especie humana, todo lo que había con vida, y que no iba a aguantar más. Dice que los años de las personas iba a ser 120. Yo siempre creí que Dios lo que quería decir con eso era que le iba a dar 120 años a los hombres. No, le dio 120 años de espera. Es lo que tardó Noé en edificar el arca. Dios le dijo, serán 120 años. Cuando pasaron los 120 años, Dios le dijo a Noé, entre al arca. Hizo entrar en el arca a él y a su familia 8 personas. Y Dios cerró la puerta. 120 años le dio. Nosotros no sabemos cuánto será esto. Después, dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que quedó caído. Dios va a restaurar a Israel, pero después de esto, la iglesia nació allí en Pentecostés y se están añadiendo. Nosotros vemos, hoy la iglesia es como parece una puerta giratoria. Entran y salen. Parece, todos no pertenecen a la iglesia. Hay personas, el Espíritu Santo queda metida. Responsabilidad como que asombra a otras personas. Porque este Dios que está con nosotros, ellos lo honran, lo respetan y le adoran. Y es el Rey de su vida. Y vienen a adorarle. Y vienen a derramar su corazón de él. Porque lo reconocen como su Señor. Su propia vida. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Locura para los que se pierden. Por eso el apóstol Pablo no escatimó palabra. Dijo, locura para los que se pierden. Pero para aquellos que se salvan, para aquellos que son salvos, la cruz es un privilegio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 11, en el verso 25, donde el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso es que tenemos que predicar, por eso tenemos que anunciar, insistir. Yo puedo ver a mi hijo, digo, bueno, es un perdido, chavo, es un perdido, no va a entrar más, niega, no quiere saber nada. Y yo insisto, hablando la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y no es el oír el reproche de un padre, el reproche de una madre. La filosofía de una mamá, de un papá o de algún filósofo de esta tierra. No, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y lo que necesitan las personas es creer en Dios, es confiar en Dios, en creerle a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vamos a vencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. A las personas que no conocen y a nosotros que conocemos. Cuando entre la plenitud de los gentiles,
Quizá Noé ni siquiera se dio cuenta cuando le estaba hablando. Le dijo, serán 120 años. Pasó 120 años. Dice, pregonero de justicia. Predicó 120 años. 120 años edificó allí el arca. Pasaron esos 120 años. Dios le dijo, métete adentro ahora. Terminó el tiempo. Acá dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos. Velad y orad. No lo sabemos. Vivimos nosotros, total, y se va. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará a Jacob la impiedad. Esto es lo que va a hacer Dios. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Luego vamos. Por eso Dios lo que está haciendo es sacando un pueblo para sí. Aquellos que oyen la palabra del Señor, aquellos que luego, como el eunuco, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Creíste? Amén, creí en el Señor. Puedo proclamar que cuando Él murió por mí, yo moría con Él. Que cuando Él era sepultado, yo también estaba siendo sepultado. Y cuando Él se levantó de la tumba, yo también me levanté. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está sacando un pueblo para sí. Somos suyo, hermano. Somos su creación. Dios sabe cómo estábamos viviendo y cómo están viviendo todos los demás. Conoce exactamente, perfectamente. Pero así como el hijo pródigo, como nosotros no entendemos el amor de Dios, como nosotros no alcanzamos a comprender cuánto ama y qué es lo que está dispuesto a hacer, pero nos mostró en la cruz lo que Él estaba dispuesto a hacer. Todo lo que Él tenía, lo dio y mostró su amor en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sus mejillas santas, perfectas, puras, fueron escupidas por los hombres. Lo golpearon y los maltrataron. Y como oveja, pues, enmudeció delante de sus trasquiladores. Mas Él llevó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Somos su creación. Nos hemos perdido. Pero como el hijo pródigo, Dios está esperando que cualquier persona que está allá afuera vuelva en sí y vuelva a sus brazos. Yo no sé si va a volver en sí porque yo le voy a predicar o porque usted le va a predicar. Yo no sé si va a volver en sí porque usted le va a mostrar la vida del Señor o le va a mostrar cosas cuando lleve cosas de acá para mostrar en su casa, para mostrar en su trabajo. Pero volverán en sí por alguien que les lleve algo del Señor. Y cuando eso ocurra, ocurrirá como le sucedió a ese muchacho que volvió. El padre ni siquiera esperó que se limpiara la cara, lo besó y quizás su rostro estaba todo sucio, pero no le importó. Hicieron fiesta porque aquel que estaba muerto había regresado a casa. Dios está levantando a su pueblo. No vamos a leer el pasaje. Vosotros también como piedras vivas, por eso es la iglesia universal. Vosotros también como piedras vivas, cada uno una piedra que forma el templo santo al Señor, dice Pedro, ser edificados como un templo santo para rendirle gloria, honra y alabanza solo a nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. Y hoy estamos haciendo memoria de esto. Así nació la iglesia y así sigue creciendo. Con personas que han creído, han sido bautizadas y fueron selladas con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Dios seguirá añadiendo a aquellos que van a ser salvos. Gocémonos y alegrémonos, hermanos amados. Estamos aquí. ¿Quién condenará? Amén. Él está con nosotros. Nos ha elegido para que esta palabra pase por nuestro hogar, allí donde estamos en nuestro trabajo, que la palabra corra y sea glorificada. Hermanos queridos, hermanos amados en el Señor, ruego con todo mi corazón al Señor que nosotros sigamos añadiendo a esto que el Señor nos ha dado, amén, el poder creer en su palabra, crecer en el conocimiento. Yo sé que nuestro carácter y nuestra conducta no va a cambiar porque a mí se me ocurre, sino va a cambiar porque yo atesoro la palabra de Dios, porque yo creo en la palabra de Dios, amén. Y así como usted, y así también yo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? A Dios sea toda la gloria, toda la honra
y toda la alabanza. Vamos a ponernos de